Cordial saludo. A continuación presentamos el tema de aprendizaje basado en competencias, enfoque, estrategias y evaluación por Yanisdálida Uribe Correa, Janet Cristina Mendoza Chacón, Raúl Reinaldo Jojoa Santa Cruz y Lady Juliet Ocampo Quitián, presentado a la doctora María Chacón en la asignatura de Tendencias en la Formación Docente. Nosotros somos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio en la Extensión Académica San Cristóbal. Para iniciar esta presentación sobre el aprendizaje basado en competencias, me corresponde contextualizar los conceptos fundamentales que permiten comprender cómo este enfoque transforma la labor del maestro. En la fundamentación pedagógica del enfoque por competencias, en primer lugar, cuando hablamos de esto, nos referimos a la capacidad de integrar conocimientos, habilidades, actitudes para actuar con pertinencia en situaciones reales. Este concepto no solo aplica para los estudiantes, sino que también es una base para repensar lo que significa ser un docente competente en la actualidad. Una competencia articula tres dimensiones: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Estos elementos también orientan a la formación docente, porque un maestro hoy no solo debe dominar los contenidos, sino saber facilitarlos, aplicarlos, reflexionarlos y transmitirlos desde una postura ética y profesional. Con ello, integrar los saberes, habilidades y actitudes, la capacidad para actuar en esas situaciones reales y esas relaciones entre el saber hacer y el saber ser. ¿Qué es el ABC? El ABC es un enfoque centrado en el desempeño integral que busca la movilización de saberes en los contextos reales, esas actividades orientadoras a través de los retos y resolución de problemas y un aprendizaje activo y significativo. Esta metodología educativa que se enfoca en desarrollar y evaluar competencias específicas como conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para un desempeño profesional académico. Este modelo, el estudiante avanza a su propio ritmo una vez que demuestra el dominio de cada competencia y en lugar de la memorización tradicional. Ese estudiante toma la responsabilidad de su aprendizaje, mientras que el rol del profesor es guiar, evaluar y facilitar utilizando la evaluación continua e integral. El aprendizaje basado en las competencias busca que los procesos educativos se centren en el desempeño integral, como lo mencionaba anteriormente, y para el docente esto implica diseñar experiencias, guiar esos procesos y acompañar la reflexión, promoviendo esos escenarios donde el estudiante aplique lo aprendido de forma significativa. Para ello tenemos unos principios claves del enfoque por competencia. Y encontramos la centralidad del aprendizaje, la contextualización de las actividades, la integración de saberes y la evaluación auténtica. Estos principios no solo orientan el aprendizaje de los estudiantes, sino que también exigen que el docente renueve su práctica, asuma nuevos roles y fortalezca su propia formación profesional. En esas estrategias, como lo mencionaba anteriormente, es comprender en síntesis estos fundamentos que nos permiten reconocer que el enfoque por competencias redefine el rol del docente, demanda nuevas maneras de planear, enseñar y evaluar. Y con esta base conceptual doy paso a mi compañera Cristina, quien profundizará en las implicaciones de este enfoque en la formación del maestro. En este segmento abordaré las implicaciones del enfoque por competencias en la formación y en la práctica docente, especialmente los cambios en el rol del profesor y las exigencias pedagógicas de una enseñanza centrada en el estudiante. Desde este enfoque, el docente deja de ser únicamente un transmisor de información y se convierte en un mediador pedagógico y diseñador de experiencias significativas, capaz de crear situaciones de aprendizaje auténticas donde el estudiante pues participa activamente. En Colombia, por ejemplo, el MEN en el año 2013 señala que el docente debe orientar, acompañar, contextualizar y retroalimentar procesos, facilitando que el estudiante aplique lo aprendido pues en escenarios reales. Esto pues demanda habilidades para diseñar proyectos, retos, estudios de caso, problemas abiertos, trabajo interdisciplinario y secuencias didácticas flexibles. Este cambio pues implica que el docente modela formas de pensar y de actuar, facilita la construcción de significados, acompaña procesos y no solo se encarga de impartir contenidos, retroalimenta con criterios claros y adapta estrategias pues según necesidades y estilos de aprendizaje. Esta visión pues coincide con autores como Perrenot, quien afirma que enseñar por competencias implica crear situaciones que obliguen al estudiante
estudiante a movilizar sus recursos cognitivos y socioemocionales para actuar de forma pertinente. El enfoque por competencias coloca al estudiante en el centro del proceso formativo, ¿no? Lo que le exige al docente transformar la dinámica del aula hacia prácticas más activas y reflexivas. Para que el enfoque por competencias funcione, el docente debe favorecer el aprendizaje significativo, pues que según Ausubel ocurre cuando los contenidos se conectan con los conocimientos previos del estudiante. En el enfoque por competencias, pues esto se traduce en actividades que parten del contexto, la experiencia y los intereses de los estudiantes. También debe promover el aprendizaje colaborativo, en donde se destaca que el trabajo en equipo pues potencia habilidades comunicativas, resolución de conflictos, toma de decisiones y desarrollo del pensamiento crítico, que son esenciales para el desarrollo de competencias ciudadanas y competencias socioemocionales. Y crear experiencias de aprendizaje situado, que sucede de manera más profunda cuando se contextualiza en prácticas socioculturales reales. El enfoque por competencias retoma esta idea al proponer problemas auténticos, proyectos y retos vinculados al entorno. En esta visión, pues el estudiante es protagonista, construye saberes, reflexiona sobre su proceso y participa en experiencias que simulan o reproducen situaciones reales. Adoptar el enfoque por competencias en Colombia pues implica un proceso continuo de transformación y fortalecimiento profesional. Entre las implicaciones pues más relevantes se encuentra, por ejemplo, la actualización permanente, y el decreto 1278 y el Estatuto de Profesionalización Docente insisten en la formación continua como eje del desarrollo profesional. El docente debe actualizarse en pedagogía, disciplina, didáctica, evaluación y tecnologías. Hacer una reflexión crítica sobre la práctica. Propone que el docente sea un investigador de su propia práctica, capaz de analizar sus decisiones pedagógicas, identificar mejoras y fundamentar su quehacer en evidencia. También debe hacer una evaluación auténtica y continua. La evaluación debe basarse en desempeños, criterios e instrumentos como rúbricas, portafolios y productos reales. La finalidad pues es comprender cómo el estudiante moviliza sus recursos para resolver problemas. Debe haber un trabajo interdisciplinario. El enfoque exige superar la fragmentación del conocimiento, por ello pues los docentes deben planear secuencias y proyectos integrados que conecten saberes de diferentes áreas y respondan a problemáticas reales. Y finalmente, pues hacer un uso pedagógico de las TIC, donde se señala que el docente debe usar tecnologías digitales para enriquecer los ambientes de aprendizaje y promover la investigación. En este tercer apartado vamos a revisar algunas estrategias didácticas para el desarrollo de competencias desde la formación docente. Y este escenario tiene importancia porque hoy más que nunca formar docentes no solamente es enseñar contenidos, sino que es sobre todo ayudarlos a pensar, a tomar decisiones y a trabajar con otros y a actuar con sentido en contextos reales. En esa perspectiva, el enfoque por competencias nos invita a eso, ¿no? A ir más allá de lo técnico y apostar por una formación que transforma. Por eso, las estrategias que usamos no son neutras. Cada uno refleja el tipo de educador que queremos formar y elegirlas con cuidado es parte de ese compromiso. Una de las estrategias más potentes que tenemos es el aprendizaje basado en la práctica. Y es que, lejos de ser el final del proceso, la práctica es donde realmente se aprende a enseñar. Es que cuando uno está en el aula, cuando uno tiene que tomar decisiones y luego detenerse a pensar lo que hicimos, por qué lo hicimos, pues obviamente que nos va a ayudar a crecer. Y esta experiencia desarrolla en los futuros docentes habilidades de cómo pueden resolver problemas, adaptarse y reflexionar sobre ellos. O sea, no se trata solo de actuar, sino de entender el sentido de lo que hacemos como educadores. Otra estrategia muy valiosa son las comunidades de práctica y las mentorías. Ya está muy claro, ¿no? Porque enseñar no se aprende solo, se aprende siempre con otros. Y en las comunidades nosotros compartimos lo que hacemos, lo que funciona y lo que no nos funciona. Y por otro lado tenemos las mentorías, las cuales nos permiten a los docentes con más experiencia acompañar a quienes están empezando, no desde la corrección obviamente, sino desde el diálogo. Estas relaciones ayudan a fortalecer obviamente la identidad del docente y nos ayudan a crecer juntos con mirada crítica y un compromiso real sobre la práctica educativa. Y por último, contamos con dos herramientas clave que son los proyectos formativos y los portafolios docentes.
Los primeros, pues porque nos permiten aplicar lo aprendido para resolver situaciones reales en el aula. Y aquí la invitación es muy clara, ¿no? Unir teoría y práctica en propuestas concretas. Y por el otro lado tenemos el portafolio, que es como un diario profesional. Ahí cada docente recoge evidencias, reflexiona su proceso y reconoce cómo ha ido creciendo. Ambas estrategias lo que hacen es ayudarnos a pensar sobre lo que hacemos, una metacognición, y a construir nuestra identidad docente con más conciencia. Hablaremos ahora de la evaluación por competencias y los desafíos actuales que tienen los docentes en el desarrollo de esas competencias. La evaluación por competencias está principalmente referenciada por el decreto 1278 de profesionalización docente, que define la competencia como una característica propia de una persona relacionada con su desempeño y la actuación exitosa en su puesto de trabajo. Se desarrolla para dos momentos importantes. Uno, para ingreso a la carrera, donde se evalúan competencias básicas y además de cumplir algunos requisitos establecidos en el mismo decreto. Y el otro momento es para mejoramiento salarial de ascenso y reubicación, que permite valorar el grado de desarrollo de competencias de docentes y directivos que han estado en la carrera docente por lo menos durante 3 años. Esta evaluación de competencias valora interacción de disposiciones como valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, conocimientos y habilidades interiorizados por cada persona que le permiten abordar y solucionar situaciones concretas. Y es importante acá entender que una competencia no es estática, es dinámica, que se construye, se asimila y se desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a una persona a niveles mucho más grandes de desempeño y mucho más altos. Es importante señalar que la evaluación por competencias debe permitir la valoración de por lo menos algunos aspectos como competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, competencias de influencia, competencias de liderazgo y dirección, competencias cognitivas y competencias de eficiencia personal. En cuanto a los desafíos que tienen los docentes en el desarrollo de esas competencias, tenemos algunos aspectos bien importantes. La gestión de la diversidad que se presenta en el aula, el atender muchos estudiantes, cada uno con sus ritmos y niveles de aprendizaje, estilos de inteligencia, necesidades socioemocionales, requiere estrategias diferenciadas. El desafío de actualización de currículos y metodologías, que implica adaptar las clases a un currículo mucho más holístico, a integrar nuevas metodologías y enfoques de enseñanza que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. El desafío de desarrollar una evaluación formativa, de diseñar e implementar instrumentos de evaluación que midan el progreso individual de cada estudiante, en lugar de depender exclusivamente de exámenes estandarizados como en la mayoría de los tiempos. Y un desafío bien grande es manejar la motivación y la disciplina de los estudiantes. Mantener hoy en día a los estudiantes motivados, enfocados y gestionar problemas de disciplina en el entorno escolar es de verdad un gran desafío. La integración de la tecnología es otro gran desafío, porque incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en esta necesidad de superar las brechas digitales y la falta de conectividad o de dispositivos, aprendiendo a utilizar herramientas como la inteligencia artificial de manera ética y productiva, es un gran desafío para la educación actual. El apoyo institucional se convierte en un gran desafío, lo mismo que la limitación de recursos, puesto que están muy relacionadas, porque a veces no contamos con los respaldos de las autoridades escolares para implementar cambios pedagógicos que se hacen necesarios. Y un desafío bien interesante es la necesidad de la ampliación del rol del docente. Asumir responsabilidades que van mucho más allá del aula,
como la gestión institucional, la participación comunitaria y el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes. Para cerrar, es importante resaltar que el enfoque por competencias transforma profundamente la labor docente. Hoy más que transmisores de información, somos diseñadores de experiencias, mediadores que acompañamos al estudiante en procesos de aprendizaje significativo, colaborativo y situado. Sin embargo, este enfoque también nos reta e implica gestionar la diversidad en el aula, mantenernos actualizados, evaluar de manera auténtica y reflexiva y hacer un uso pedagógico de la tecnología, aun cuando existan limitaciones institucionales y de recursos. Aún así, como docentes del siglo XXI, contamos con la capacidad de reflexionar, adaptarnos y transformar nuestras prácticas. Y ese es el corazón del enfoque por competencias, formar ciudadanos críticos, autónomos y capaces de transferir lo aprendido a su vida real. Con esto damos cierre a nuestra presentación, agradeciendo su atención. Feliz día.